Hola y bienvenidos a Dios en la Empresa. Hoy tenemos un programa súper especial. Estamos acostumbrados a tener a empresarios que nos cuentan cómo ha sido ese camino de poner a Dios en el centro, pero hoy tenemos a una persona que no solamente es empresaria, digamos, en proceso, sino que adicionalmente es el líder de los jóvenes ON de la Asociación Dios en la Empresa. Este hombre que me acompaña se llama Juan Camilo Castellano. Juan Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos también por la invitación. Muy emocionado de estar acá y compartir con todos. Nosotros felices de que estés aquí. Y es muy especial este programa porque Juan Camilo pues es hijo de empresarios, tiene su propia marca, pero adicionalmente pues emprendiste este camino de liderar a los jóvenes ON. ¿Qué es Jóvenes ON? Jóvenes son, la verdad, nace de un anhelo de Dios primero. Es un sueño que puso en el corazón de varios de nosotros. Y básicamente es un programa, un capítulo de Dios en la Empresa, de la asociación, y lo que busca es aportarle a los jóvenes en ese proyecto de vida, poderles aportar en cuanto a formación, comunidad, y que dentro de ese mismo capítulo podamos tener esa guía para que Dios no solamente sea el centro de nuestra iglesia, no sé, nuestro apostolado, sino que es el centro de nuestra vida entera, de nuestro trabajo, nuestra familia, amistades, en todos los aspectos de nuestra vida, pues pueda estar implícito pues esa obra de Dios en todos nosotros. A mí me da una emoción enorme porque pues es que esto es, digamos, muy común en personas que ya son muy mayores, muy formadas, pero obviamente ver a una persona tan joven, tan clara en este sentido de propósito me llama mucho la atención, Juan. Y tú sabes que en esta construcción con los empresarios, ellos se preguntan para qué Dios les entrega la empresa, pero por supuesto porque ya deben tener definido un propósito personal. ¿Ustedes los jóvenes también definen un propósito personal? Sí, justamente eso lo venimos trabajando con algunos de nuestros aliados, con sacerdotes, con muchos líderes espirituales, empresarios, y básicamente lo que busca el programa es precisamente fortalecer ese propósito de vida personal, que pues en mi caso me costó un montón encontrarlo, pues buscaba muchas alternativas por fuera de la iglesia, y muchas veces se quedaba corto porque Dios no hacía parte de la ecuación, era sencillamente qué quería hacer yo, cuáles eran mis planes y así. Entonces con este propósito de Jóvenes ON lo que hacemos es juntar las dos cosas, es ver qué anhelos ha puesto Dios en mi corazón, porque al final el Espíritu Santo también habla allí, pero al mismo tiempo es ver Dios qué sueña conmigo. Entonces hacemos parte a Dios de la ecuación del propósito y al final, si uno le quiere preguntar a quién, o sea, a la persona que nos creó, realmente es la persona que conoce todo lo nuestro, para qué nos diseñó exactamente y con qué propósito particular nos trajo a este mundo. Y nos decías que te tomó mucho tiempo tomar esa decisión, entender cuál era ese propósito, esa razón por la que estabas aquí, pero ¿cómo fue ese momento? Yo siento que fue más que un momento, un camino. Yo empecé como a los 18 años, más o menos como ya saliendo del colegio a preguntarme, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi rumbo? ¿Para qué vine al mundo? Así me fui encontrando con diferentes realidades y conocí un hermano, pues él estaba en proceso para ser sacerdote y él me guió un montón. Y encontré allí, como en esa dirección espiritual y también en mi oración, muchísimas luces de realmente para qué vine a este mundo, de para qué nací y sobre todo qué le da sentido a mi vida. O sea, yo siento que desde pequeño siempre fui como muy trascendental y me cuestionaba las cosas y me preguntaba y buscaba respuestas, no las encontraba y la única persona con la que pude realmente como solucionar esas dudas que yo tenía fue cara a cara con Dios. Entonces fue ese proceso el que me ha tenido hasta acá. Qué bonito, Juan, pero bueno, ¿y qué le da sentido a tu vida? ¿Cuál es tu propósito? Mira que yo muchas veces pensé que, o sea, mi sueño desde niño era jugar fútbol. Eso era como el sueño que siempre tuve desde que era pequeño, ser futbolista, así como muchos niños pues en Colombia. Pero Dios me estuvo preparando para algo que trascendía las canchas, ¿cierto? Era más allá del deporte, sino un estilo de vida en el cual yo podía servir a los demás. Entonces al principio yo creía que mi propósito era jugar fútbol, después Dios me fue llevando por un camino pues muy bonito donde conocí el apostolado, donde conocí el servicio social, donde conocí que habían empresas de Dios que tenían a Dios en el centro y así me fui dando cuenta de cuál era el camino que Dios tenía para mí y al final todo se resume en el servir a los demás, en darse, en salir de uno mismo.
no quedarnos, no sé, rascándonos la barriga en el sofá, sino salir al encuentro de los demás y buscar también ese rostro de Jesús en las personas que nos rodean, ya sea en el negocio, ya sea en la familia, con los amigos, en todo lado. Y es muy bonito eso que nos estás contando porque no solamente saliste al encuentro de todo el mundo, sino también de tus padres y de hecho tú los traes a la Asociación Dios en la Empresa. Cuéntanos un poquito de eso. No, esa historia es muy curiosa y es muy bonita, porque al final es como obra de Dios frente a todo. O sea, todo empezó porque yo hago parte del Reino Christi, ¿cierto? Y alguna vez seguí un influencer mexicano, él pues sube contenido de diferentes tipos, como que es muy dinámico en las redes sociales. Me pareció bacano lo que subía, lo seguí, y en algún momento empezó a nombrar que hacía parte de His Way at Work, o Dios en la Empresa. Y yo no entendía qué era eso, entonces me metí al Instagram a buscar más o menos cómo era, me metí a la página web, me pareció súper chévere. Y mis papás pues tienen empresa y también están muy metidos en todo este tema de Dios y así. Y me pareció algo muy bonito para que ellos lo conocieran. La verdad nunca esperé que fuera a tener como mayor trascendencia. Yo simplemente le dije a mi mamá, mamá, mira, encontré esto, sería chévere que lo revisaras con mi papá y ya. Ahí les dejé como esa semilla y ya ellos se encargaron de hacer el resto. Y no, están felices cada día más. Y ahora ellos forman parte del grupo de empresarios de Dios en la Empresa y tú lideras Jóvenes Son. Y a todos esos jóvenes que te están viendo, ¿cómo entran a Jóvenes Son? ¿O cuáles son las condiciones? ¿O en qué consiste? Es un programa que no está destinado solamente para empresarios. O sea, también puedes estar trabajando en una empresa y hacer parte del grupo. Te pones en contacto con nosotros, digamos que ese es el primer paso. Bueno, el paso cero, por decirlo así, es sentir el llamado de Dios. O sea, que es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros al corazón. El segundo paso es aceptar ese llamado. Y el tercero ya es la parte práctica, pues, o sea, contactarse con nosotros, llenar pues un formulario con unas preguntas, mandar una carta. Digamos que ahí ya hay un paso a paso como establecido para ser parte del grupo y listo. La idea es ahí en adelante empezar a reunirnos y estar en constante pues diálogo entre todos. Y acá les vamos a poner en la pantalla obviamente el correo, el teléfono y todos los datos para que ustedes se puedan unir y contactarnos y que Juan Camilo pueda recibir a todos esos jóvenes que están interesados en entrar en Jóvenes Son. ¿Cuántos jóvenes son hoy? Porque entiendo que es un grupo piloto. Sí, estamos ahorita en un grupo piloto, sobre todo para ir consolidando detalles, ir viendo qué realmente es lo que responde a las necesidades que tienen los jóvenes. Somos ahora más o menos unos 7 jóvenes, 8 jóvenes que estamos empezando a construir este camino. Ha sido chévere porque ha sido un proceso de co-crear entre nosotros y también con Dios. Entonces es bonito porque también estamos abiertos a lo que el Espíritu Santo nos vaya mostrando y sobre todo irlo creando con otros jóvenes. O sea, no solamente es un proyecto que sale de mis ideas o de las ideas de los otros compañeros con los que montamos esto, sino es una idea que sale entre todos y solamente se está forjando en eso. Y como les hemos contado muchas veces en este espacio, pues Dios en la Empresa tiene como 3 componentes, ¿no? El primero es que Dios está en el centro, el segundo es que hay una cultura de cuidado y el tercero es que hay una vivencia en comunidad. Nos has hablado de todo ese camino de definir un propósito, de sentir a Dios, de decirle sí, de responder al llamado, que todo eso además es un camino y no es fácil, ¿cierto? Hablemos de la cultura de cuidado. ¿Se cuidan ustedes los jóvenes son? Sí, tratamos de estar ahí pendientes los unos de los otros. Al principio era más complicado porque es un grupo que nace virtual. Entonces, pues uno como joven es difícil encontrar personas que realmente uno no ha visto. A muchos yo no los conozco en persona, otros sí ha sido pues una bendición. Entonces es bonito poder aprovechar también los medios digitales para estar pendientes los unos de los otros, acompañarnos en nuestros dilemas de vida, no solamente como profesionales, sino también personales. Y siento que con los foros que hemos tenido, que cada vez más como que los lazos van creciendo y asimismo como la conexión entre el grupo. Entonces es bonito porque a pesar de que es algo virtual, pues de ahí salen muchos lazos y nos cuidamos entre todos mutuamente. Y ahora hablemos de la comunidad, porque obviamente Jóvenes Son forma parte de la comunidad de empresarios Dios en la Empresa y tú has estado al lado de la comunidad en muchas oportunidades. De hecho, pues has estado en los encuentros masivos, has estado en las reuniones de comunidad. Cuéntanos, Juan, ¿qué es lo valioso de estar en la comunidad Dios en la Empresa? Uf, eso yo creo que es lo más bonito, la verdad. O sea, yo cuando fui al primer evento,
no esperaba encontrar tantos empresarios que querían tener a Dios en el centro. Pues yo soy joven y pues no encuentro a muchos jóvenes que quieran poner a Dios en el centro. Ahorita llegar a un sitio donde hay muchos empresarios de todo Colombia, que muchos de ellos tienen empresas súper grandes, y verlos teniendo en cuenta a Dios y que su principal función es ponerlo a Él en el centro de sus empresas, me pareció como pues algo muy diferente, que yo jamás pensé que existiera. Y además de eso, pues como estoy empezando mi carrera profesional y eso, también me nutro mucho de los aprendizajes de los empresarios pues más experimentados, no solo en temas empresariales, sino también en temas de familia, en temas de relaciones de pareja, en temas de diferentes dilemas o situaciones que van afrontando cada persona en la vida cotidiana, y eso a mí por lo menos me ha aportado un montón. Pues yo creo, Juan, que también es porque tú te has abierto a recibir. Total. Sin embargo, pues tenemos todos la imagen de que los empresarios son muy ocupados, que tienen muchas responsabilidades, que obviamente a qué hora sacan tiempo para estar pendiente de los demás. ¿Cómo ha sido tu vivencia? ¿Ellos realmente, los empresarios mayores, están dispuestos a acompañarte, a mentorearte y apoyarte? Sí, full, full. Hay algo pues muy bonito porque yo no tengo excusa, porque yo veo a mis papás todos los días. O sea, ellos son de primera mano el ejemplo más grande de que tiempo hay. O sea, yo los veo que van a la iglesia, sirven, luego están en un grupo de no sé qué, luego en una consagración, luego van y hacen tal cosa, dan un apostolado. Entonces es impresionante porque yo los veo a ellos y es un ejemplo como de primera mano que yo tengo en mi casa, y así mismo lo veo en la asociación. O sea, yo muchas veces le he preguntado a diferentes empresarios pues consejos, incluso algún almuerzo o por WhatsApp, y la verdad he recibido un apoyo incondicional. Casi que, o sea, uno no lo vería en cualquier lugar, y eso lo he encontrado mucho en la comunidad de ellos en la empresa. Y es bien bonito porque pues tenemos empresarios que no solamente están, digamos, en Colombia, sino que también hay empresarios en 10 países del mundo. Y la verdad es que es una fraternidad, es como una hermandad, ¿no? He sentido como ese cariño y ese respeto de parte de todos y esas ganas de servirle a los demás. Pero tocaste un punto muy importante ahorita cuando me hablabas y me decías, es que yo soy joven y a veces entre mis amigos esto no es fácil. ¿Y por qué crees, Juan, que no es fácil? O sea, yo siento que ahorita los jóvenes vivimos diferentes como situaciones que nos desenfocan. Entonces, en últimas, yo me he dado cuenta que el joven está buscando algo que le dé sentido. Entonces, hoy en día buscamos cosas demasiado efímeras, que nos den ese sentido, ese propósito, esa plenitud rápido. Y esa es la cultura en la que vivimos, esa es la cultura en la que nacimos, una cultura en la que está Instagram, TikTok, no sé, Rappi, Uber, lo que sea, y queremos todo ya. Y al final, las respuestas que Dios nos da son respuestas que toman tiempo, que hay que tener paciencia, que hay que renunciar muchas veces al ego, que hay que renunciar muchas veces a nuestros planes. Y eso no es fácil, porque uno como joven a veces cree que se las sabe todas, cree que tiene respuestas para todos los problemas, y en últimas nos cuesta un montón confiar y confiar en alguien más. Entonces siento que es algo que al joven de hoy le afecta un montón, y lo veo pues en las realidades en las que estoy inmerso también. Y en esa cotidianidad con los amigos me imagino que habrá unos como tú muy creyentes, sintonizados con el Señor, pero asimismo me imagino que habrá otros que no creen. ¿Cómo es ese diálogo con ellos? Mira que yo al principio yo tendía a ser muy radical y yo decía, no, ya solamente me junto con gente de la iglesia y ya está, ta, ta. Pero me he dado cuenta que, o sea, es ver más allá, es ver a la persona. Y muchas veces más que las palabras hablan es los actos. Y tratar como de vivir la vida cotidiana con Dios. O sea, digamos que para mí es normal decirle a un amigo, es que no puedo porque tengo misa. O no, el fin de semana voy a estar en un retiro. O sea, incluso con amigos que no creen, que ya se vuelve algo cotidiano, algo normal. Y muchas veces uno para llevar a Dios no necesita decir tantas cosas, sino como demostrarlo con las palabras y con las acciones que uno tiene a día. Así es, Juan, y cuéntanos, ¿cuál es tu sueño con Jóvenes Son? No, mi sueño con jóvenes son, yo siento que es tener esa comunidad de jóvenes o sea, mi sueño en últimas es que varias personas que sientan un llamado particular nos podamos unir y hacer cumplir los sueños de Dios, ¿cierto? Entonces yo siento que es una comunidad
que se busca pues traer a Dios a todas las realidades, al trabajo, a nuestra vida cotidiana. Y mi sueño es ese, o sea, que nos encontremos cada vez más personas que cumplan y que quieran tener a Dios en el centro de sus vidas y así podernos dejar guiar por Él y poderlo llevar a diferentes partes donde es más que evidente que lo necesitamos. Y ahora, Juan, hablemos de esa posición de Juan Camilo como hijo de empresarios, porque viene esa pregunta propia de la vida empresarial y es, los padres quieren dejar un legado, han construido una empresa y ellos estarán pensando, ¿será que Juan Camilo va a seguir por nuestra empresa? ¿Tú le has preguntado eso a Dios? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, eso ha sido un tema de discernimiento, de discernimiento. Cuando era más pequeño sí no conocía pues casi nada de la empresa realmente. Veía a mis papás pues como trabajar y salían a la oficina y así, pero más allá nada. En los últimos años sí me he estado como involucrando cada vez más y sobre todo pues con el proyecto de Dios en la empresa de mis papás es muy bonito porque pude conocer la empresa como desde las entrañas, o sea, desde su propósito, desde por qué nació, para qué nació, desde transportarme a mi papá cuando la estaba creando. Entonces cuando uno conoce las entrañas de una empresa familiar y pues yo he visto a mis papás luchar todos estos años, pues inspira mucho y llega mucho al corazón. Entonces ahí estoy como en el tema de discernir hacia dónde me quiere Dios, si me quiere más como en mis proyectos personales, porque también tengo una empresa por mi aparte, por mi lado, y o también la opción de tener la empresa familiar. Entonces por ahora lo que hago es que trabajo con mi empresa y le presto servicios a la empresa de mis papás. Entonces hemos trabajado ahí como en mancuerna, sobre todo estos últimos meses y ha sido una experiencia muy bonita. ¿Y a qué se dedica tu empresa? Yo tengo una agencia de marketing, entonces lo que yo hago es que a la agencia, a la empresa de mis papás les hago el marketing y pues obviamente me tengo que conocer la empresa un montón, he ido también a las instalaciones, he conocido colaboradores, he estado como más en contacto con las personas y eso cada vez va como llegando al corazón y si uno le coge mucho cariño. Y de alguna forma te has vuelto un testigo también de ese Total. camino de la empresa de tus padres y de esa cultura de cuidado que ellos tienen al interior de la compañía. ¿Tienes alguna evidencia, alguna historia que nos quieras compartir? Uf, un montón, un montón. Empezando por, o sea, el cambio que hay en la familia, gracias a la empresa, porque mis papás han aprendido a ver a su empresa como un sueño de Dios. Entonces eso les llena un montón el corazón y les da un propósito para trabajar, para salir adelante. Han hecho muchos cambios en la cultura. Ellos me cuentan pues todo lo que hacen, a todas las capacitaciones que asisten de ellos en la empresa y se ha ido enriqueciendo cada vez más. Y ya incluso dentro de la empresa hay un espacio destinado para Dios, que es una capilla. Entonces eso fue como un cambio muy bonito porque pues en la verdad mis papás nunca había una capilla. Y yo nunca pensé que en una empresa pudiese haber una capilla o un espacio de oración y ahorita viendo lo que ya está y ya lo vi y ya es una realidad y también veo cómo los colaboradores van a ese espacio y tienen su momento de oración y veo cómo el ámbito espiritual también hace parte de la dinámica empresarial. Eso me inspiró un montón y yo creo que testimonios e historias hay un montón para contar. Y adicionalmente, Juan, has estado con nosotros en muchos encuentros, como nos lo mencionabas ahora, y tuviste la oportunidad también de dar mucho y de recibir mucho, ¿sí? Acaba de pasar, de hecho, el encuentro de empresarios en Medellín. ¿Y qué te quedan a ti de todos esos encuentros? No, de los encuentros, pues lo que tú decías ahorita, lo principal es la comunidad. O sea, es muy bonito en que muchas personas que tengan sueños muy similares se encuentren y sobre todo que se encuentren en torno a un propósito común, que al final es llevar a Dios a las demás personas. Entonces lo primero yo creo que sería eso, la comunidad. Lo segundo es las experiencias de las personas, o sea, nutrirse de sus testimonios, de cómo han sorteado diferentes obstáculos, de cómo se han logrado levantar frente a la adversidad. Eso como que me da muchas herramientas para mi vida personal y profesional. Y lo último es también ver el rol que tiene la iglesia dentro de las empresas. O sea, tener a los padres allí con nosotros y son padres que te hablan, no sé, de temas como liderazgo, como gestión empresarial y ver cuáles son los puntos de vista que la iglesia plantea frente a la empresa, me parece algo demasiado rico. O sea, que yo no conocía
y ahorita ya ahondando en el tema, en todo el tema de la doctrina social, en ver el rol de un sacerdote en una empresa, eso como que me da mucha esperanza de que la iglesia está presente en todas las realidades y que también está ahí en esta dinámica que a veces pensé que no estaba tanto. Ya estamos ya cerquita del final, pero a mí me encantaría que nos dejaras un mensaje. ¿Por qué un joven, así como tú, debe estar en Jovenesón y por qué un empresario debe estar en una comunidad de empresarios que honran a Dios a través del trabajo? La pregunta está muy chévere y yo siento que en estos meses, bueno, yo creo que ya años en los que he estado pues, más involucrado en todo el tema de la empresa y todo en el tema de Dios en la empresa también, siento que lo que le da todo es un sentido. O sea, al final uno monta una empresa, ¿para qué? Para tener dinero y ya está, eso se queda vacío. Para tener fama, reconocimiento, en últimas también se queda vacío. Y el único que le da sentido a todo termina siendo Dios. Y el poder verlo en la realidad de todos los días, en la oficina, en una reunión con un cliente, en una adversidad, en un logro, eso realmente le da sentido a todo. Entonces, en mi experiencia personal, lo que yo busqué toda mi vida era sentido y solamente lo pude encontrar cuando vi cara a cara pues, ese rostro de Jesús que me invitaba a seguirlo y esa es la invitación más grande, como que necesitamos ahora, no sé, en la ciudad, en el país, en el mundo, empresarios que quieran tener a Dios en el centro, jóvenes que también se atrevan a aceptar ese llamado y que aceptan esa invitación que al final Dios es el que nos hace. Y Juan, una última pregunta, porque claro, estás totalmente encendido e inspirado por Dios, pero hay momentos, me imagino, difíciles. ¿Cómo te mantienes firme? Momentos difíciles, muchos, muchos. Como yo jugaba fútbol, digamos que me quedó algo que es mucho la disciplina. Entonces hay veces donde también hay que tener disciplina con los hábitos de oración, de ir a misa. A veces uno no quiere ir o prefiere otras cosas, pero es tener esa disciplina de lo que le hace bien a mi corazón, a mi alma. Lo segundo sería la oración, o sea, no perder la oración y entender la oración como ese encuentro personal cara a cara con Dios, no como una repetidera de cosas, sino como entrar en contacto con Él. Y lo último que me ayuda a perseverar siempre es dirección espiritual. Eso para mí es un pilar en mi vida, ese acompañamiento por parte de un sacerdote que está preparado para afrontar estas cosas y que me puede aportar un montón. Entonces yo diría que más o menos esas tres cosas, esos tres pilares son los que me han mantenido firme. Ah, bueno, y la comunidad, o sea, saber que no estás solo. Saber que no estás solo. Pues Juan, hemos llegado al final, pero la verdad es que ha sido un gusto estar aquí contigo. Decirle a todos los que nos están aquí viendo que a través de las redes sociales, de la página web, del teléfono que aparece en pantalla, ustedes pueden comunicarse con nosotros y si esto les llegó a su corazón, pues es momento de contactarnos y tanto Juan como yo estaremos felices de compartir con ustedes lo que ha sido este camino. Juan, gracias por todo. Espero que tu empresa, la de tus papás, sigan siendo un fruto del Señor y que tú sigas en este camino porque de verdad que ha sido increíble el apoyo que nos has dado y el trabajo que has tenido con Jovenesón. A ustedes los vemos en 8 días en Dios en la Empresa.